Seguimos entonces, queridos alumnos, en nuestra segunda hora de clase y pues continuamos viendo la unidad número 2. En ese esquema del PIB que presentamos la semana pasada, así como decíamos que eran producción de bienes nuevos que eran valorados a los precios corrientes y a los precios constantes, también dijimos que se calculaba valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional por un periodo de tiempo determinado, se calculaba por 3 enfoques, por 3 vías diferentes. Y esas 3 vías diferentes llevaban al mismo resultado. ¿Cuál era el objetivo de esos 3 enfoques? Obtener información valiosísima acerca de cuál fue la estructura con la que se logró obtener esos bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, fíjense, por un lado, vamos a tener el enfoque de la producción, que es un enfoque en el cual lo que queremos hacer es cuantificar esos bienes y servicios nuevos en la economía. Luego tenemos el enfoque de la demanda, que lo que hacemos es ver cómo los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros gastaron esa producción de bienes y servicios. Acuérdense que la producción de bienes y servicios tiene como destino satisfacer las necesidades, es decir, es la oferta y del lado de la demanda están esas personas que necesitan esa producción para satisfacer sus necesidades. Y el tercer enfoque es el enfoque del ingreso, que lo que hace es ver por el lado de la oferta cuánto se ganó el factor capital y cuánto se ganó el factor trabajo. Hemos dicho desde comenzó la clase que los bienes y servicios no están allí en el aire, no los podemos tomar, sino que hay que producirlos y que para producirlos hay que combinar trabajo y capital. Por eso es que tenemos estos 3 enfoques. Entonces, repito, el enfoque de la producción, para obtener la producción total, se suman las ventas de bienes y servicios de todas las empresas. Todas las empresas, les comentaba en la sección anterior, tienen un valor de ventas que incluye el precio de venta y las cantidades que vendieron. Ahora empezamos con los ajustes, con el refinamiento de la información. Es muy importante restar a esas ventas la compra de insumos, porque si no restamos la compra de insumos, vamos a tener un PIB donde va a estar duplicada la información. ¿Cómo opera esto? Lo vamos a ver con un ejemplo, por supuesto. De lo que se trata es que cada empresa que tiene una actividad económica produce un bien final, un bien al cual ya no le va a hacer más transformaciones. Obviamente ese bien puede ir directamente al consumidor final o puede ser un insumo para otra empresa. En el caso de esa otra empresa va a tomar ese insumo y va a crear un nuevo bien final. Para que no haya duplicidad de información, en esta segunda empresa lo que hacemos es que a su producción le restamos los insumos y obtenemos efectivamente el valor agregado a esa producción nueva de esa empresa. Para todos tenemos ejemplos porque si no es difícil captar la información, ¿ok? Por el lado de la demanda, ¿qué hace en este caso el Banco Central? Bueno, pregunta a las familias cuánto gastó en bienes y servicios, pregunta al gobierno cuánto gastó en la remuneración de los empleados públicos y en la compra de bienes y servicios, pregunta a las empresas cuánto gastó en maquinaria y equipo, o al gobierno cuánto gastaron en infraestructura, o a los hogares cuánto gastaron en residencias, y obviamente por las estadísticas de aduana, la información que se recoge por las aduanas, que obviamente es a donde ingresan la mercancía, pues se ve cuántos bienes y servicios salen para ser vendidos en el exterior y cuántos bienes y servicios entran porque fueron comprados por los residentes de esta economía. ¿Ok? En el caso del enfoque del ingreso, corresponde a la sumatoria de todos los ingresos que se obtienen de la utilización de factores productivos, trabajo y capital.
Cuando nosotros vimos el flujo circular de la renta, vimos que estaba el mercado de bienes y servicios y estaba el mercado de factores productivos. Y hacíamos énfasis de que las familias ofrecían su mano de obra con el objetivo de que los empresarios le pagaran por la utilización de esa mano de obra, y ese ingreso que reciben la familia lo conocemos con el nombre de salario, ¿ok? Una nomenclatura adecuada a las cuentas nacionales no lo llama salario, sino lo llama remuneración a los asalariados, RA. Tienen que irse familiarizando con las letras que están aquí, porque las ecuaciones obviamente tienen las variables identificadas con letras, ¿ok? Entonces, repito, el enfoque del ingreso corresponde a la sumatoria de todos los ingresos que se obtienen de la utilización de factores productivos. En el caso del factor trabajo, ese ingreso se llama remuneración a los asalariados. En el caso del capital, es un poco más largo el camino, porque resulta que se obtiene ingresos por el capital físico, se obtiene ingresos por una empresa que está ejerciendo una actividad, y también se tiene ingreso por la posesión de activos, ¿ok? Entonces, la ganancia de activos tangibles e intangibles. Entonces, la ganancia del capital realmente incluye 4 categorías. Esas categorías se llaman dividendos, intereses, alquileres y regalías. Los dividendos que van a hacer ese ingreso del capital que obtienen los accionistas, que son los dueños de la empresa, cuando esta empresa al final del periodo reporta cuánto fueron sus ganancias, y los accionistas deciden, bueno, de esas ganancias yo voy a decretar dividendos por tanto, y ese es el monto del ingreso de mi capital que tengo invertido en esta empresa. Pero, por ejemplo, pues, los residentes de una economía pueden tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, pueden tener un bono, y allí van a obtener como ingreso por ese capital una variable que se llama intereses, ¿ok? Las empresas pueden haber creado una patente, y por esa patente, el uso, todos los que quieran usar su patente tienen que pagarle a él por el uso de esa patente, y eso se llama regalías, ¿ok? Es un ingreso que se recibe por el uso de la tecnología que uno ha creado. Y finalmente, si se tiene un activo fijo, por ejemplo, una maquinaria y equipo, un edificio, y usted decide, ¿cómo se llama?, alquilar el uso de ese activo, usted decide que le va a permitir usar ese activo a un tercero, pues usted le cobra un ingreso que se denomina alquileres, ¿ok? Entonces, vamos a ir masticando, como digo yo, cuáles son los 3 enfoques, primero todos juntos, y después, obviamente, vamos a ir viendo cada uno con un ejemplo, y a ir entendiendo qué son estas siglas que están aquí. El primero que vamos a ver es el enfoque de la producción. Repito, la cosa por el lado de los bienes y servicios que fueron producidos en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado, y haciéndole el ajuste por el lado de los insumos. Luego vamos a ver con otro ejemplo por el lado de la demanda, es decir, en qué gastaron esa producción las familias, el gobierno, las empresas y los extranjeros. Y de último, vamos a dejar el enfoque del ingreso, que lo que vamos a ir es sumando el ingreso del factor capital, el ingreso del factor capital, el ingreso del factor trabajo y otros ajustes que hay que hacer por la actuación del gobierno y por el papel importante que juega la depreciación, y vamos a entender que, repito, sea que usted utilice esta fórmula, sea que utilice esta, el valor del PIB va a ser exactamente el mismo, ¿ok? Entonces, vamos con el enfoque de la producción, a menos que alguien quiera hacer un comentario o alguna pregunta. ¿No? ¿Sigo? Bueno. Para obtener la producción total se suman las ventas de bienes y servicios de todas las empresas, pero es muy importante restar las compras de insumos entre ellas.
¿Qué son los insumos? Son bienes incorporados en la elaboración de un bien final. Sin este ajuste, la producción estaría duplicada en el mejor de los casos. Por eso se habla de valor agregado, porque se contabiliza el aporte de cada empresa en la producción total, ¿ok? Entonces, la fórmula concretamente va a ser el Producto Interno Bruto igual a la producción bruta menos el consumo intermedio. Este consumo intermedio es la forma en cuentas nacionales como se catalogan los insumos, ¿ok? Entonces, vamos con este ejemplo. Considere una economía formada únicamente por empresas que fabrican pan y personas que producen sus ingredientes o empresas que producen sus ingredientes, ¿ok? Entonces, suponga que la producción de esta economía es la siguiente. Esta es una economía que produce 4 tipos de bienes. Produce barras de pan, produce harina de trigo, produce azúcar, levadura y ¿cómo se llama? Y sal, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a entender cómo sería el cálculo. Tenemos entonces cuál va a ser la producción bruta. Bueno, lo que se ha hecho es preguntarle a las empresas cuáles son las cantidades producidas y a qué precio las vendió. En el caso de la empresa que produce levadura, ella produjo 100.000 kilogramos de levadura, las vendió a $1 cada kilogramo y obtuvo un ingreso de 100.000 bolívares, ¿ok? En el caso de la empresa productora de sal, produjo 100.000 kilogramos de sal, los vendió a $1 kilo, es decir, que obtuvo un ingreso de 100.000, ¿ok? En el caso de la productora de azúcar, produjo 100.000 kilos de azúcar, los vendió a $1 el kilo, también obtuvo 100.000. En el caso de la harina de trigo, produjo 1.200.000 kilos de harina. Esa harina la vendió a $1 y obtuvo un ingreso de 1.200.000 bolívares. ¿Ok? En el caso de la empresa que produce el pan, fabricó, ¿cómo se llama? Fabricó 1 millón de barras de pan, las vendió a $2 cada barra de pan y obtuvo un ingreso total de 2 millones de bolívares, ¿ok? Si yo simplemente sumo las producciones de todos estos bienes, repito, levadura, sal, azúcar, harina y pan, perdón que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 bienes, esta sería la producción bruta. Pero ¿qué pasa? Que este no es el PIB. ¿Por qué este no es el PIB? Bueno, porque hay una empresa que para hacer su actividad requirió insumos de otras empresas. Yo le tengo que restar los insumos que utilizó de otras empresas y colocar realmente su valor agregado, colocar realmente cuál es el ingreso que obtuvo por la actividad, ¿ok? Entonces, estos serían los valores agregados de cada una. En el caso de la empresa de levadura, produjo 100.000 kilos de levadura y eso le reportó un ingreso de 100.000, ¿ok? En el caso de la sal, en el caso del azúcar, pasa lo mismo porque producen lo mismo al mismo precio. En el caso de la harina, fíjense que produjo 1.200.000 kilos y tuvo un ingreso de 1.200.000. Repito, estos son bolívares, estos son kilos y esta es la resta de los insumos. Como por simplificar, hemos asumido que ninguno de estos le compra insumo a otro, realmente es un supuesto bien restringido como para ir entendiendo la idea, pues entonces cuando vamos al pan, allí es donde totalizamos todos estos insumos y solo le restamos al productor de pan, ¿sí? Quiere decir que el PIB total de esta economía son 2 millones de bolívares. Fíjense que aquí yo no puedo sumar, en este caso sí podría porque los kilos, pero fíjense que no puedo sumar los kilos y las barras de pan, ¿ok? Sé que no puedo obtener un indicador de cantidades,
lo que puedo obtener es un indicador de valor, donde está incluido el precio y la cantidad, ¿ok? Entonces, sumo esto y este es el PIB. Entonces, repito, el PIB corriente va a ser la valoración de las cantidades producidas en el año T por los precios del año T. Este valor que está aquí, ¿ok? Es muy importante que ustedes entiendan que no es que esta economía produce pan. No, señor. Esta economía produce pan, harina, levadura, azúcar y sal. Y el valor agregado de cada actividad se obtiene de la siguiente manera. A la producción bruta, es decir, a las ventas brutas, se le resta las compras de los insumos y se obtiene el valor total que produce cada una de estas empresas. ¿Se está entendiendo la idea, jóvenes? Obviamente. Profe, ¿puede repetir esa última parte que no entendí? Ok, fíjate, este ejercicio es sencillito, pero hay que interpretarlo muy bien para no cometer errores. Fíjate, como yo estoy diciendo que la actividad PAN es la única que le compra insumos a las otras empresas, hay alumnos que me captan como que la producción de pan es el bien final, porque obviamente coinciden las ventas de pan con el PIB total. Y eso sería un error. Entonces, puntualizo que no, que este PIB total que está aquí es la suma de lo que produjo la empresa de levadura, lo que produjo la empresa de sal, lo que produjo la empresa de azúcar, lo que produjo la empresa de harina y lo que produjo la empresa de pan. ¿Cómo hago yo para garantizar que estoy utilizando el bien final de cada una de las empresas? Bueno, a cada empresa, a sus ventas, que obviamente ahí va a estar el bien al precio que lo vendió, le resto la compra de los insumos. Por eso es que en el caso que aquí he hecho el supuesto que solamente compra insumos la industria de pan, le he restado los insumos de la levadura, la sal, el azúcar y la harina, que fueron productos finales de otras empresas que ella utilizó para poder producir el 1.000.000 de barras de pan. ¿Mejor ahora? Sí, gracias. No, ok, entonces repito, lo que me interesa es el valor agregado de las empresas. Fíjense, ahorita en el sistema de cuentas nacionales ya no es tan fácil ver esa desagregación porque hay una nueva metodología y todo se hace mucho por matrices. Por eso me voy a una metodología anterior donde podía ver el PIB por actividades económicas, cuánto era la compra de insumo entre las empresas y finalmente cuánto era el PIB total, ¿ok? Entonces, en Venezuela, obviamente, ajá. ¿Cómo sé si una empresa utiliza insumos? O sea, ¿me lo da el Tienen ejercicio que o decírtelo. tengo que deducir? Tienen que decírtelo. No hay manera que tú adivines ni que tú supongas. Cualquier empresa, cualquier entidad que esté recopilando la información, le va a preguntar a la empresa cuáles son sus ventas, a qué precio vendió y qué cantidades vendió, y le va a preguntar cuáles fueron sus compras de insumos, ¿sí? No hay manera de adivinar nada. Entonces, por eso es que yo les decía que todas las empresas de una economía, las muchísimas empresas de una economía, generalmente es importante que sean cientos de empresas, ¿verdad? Están todas agrupadas en actividades económicas. Entonces, las que son de bienes agrícolas están en agricultura, las que son de bienes como el petróleo, el hierro, el cobre están en minería, las que son empresas manufactureras están en la industria. Fíjense, por ejemplo, la industria del pan estaría aquí, la industria del trigo estaría aquí, aquí también estaría la industria del sal, de la sal, porque ya es un bien procesado, la industria del azúcar y la industria de la levadura, ¿ok? La electricidad, fíjense que la mayoría de las empresas utilizan electricidad, esta la produce y la mayoría es un insumo, igual con las empresas de agua. Esta empresa obviamente son las empresas que construyen infraestructuras, bienes, ¿ok?
está la actividad de comercio, restaurante y hoteles, transporte, comunicación. Entonces aquí están todas las empresas. Por ser Venezuela un país petrolero, pues entonces se desagrega la información entre el valor agregado petrolero y el valor agregado no petrolero. Entonces, por ejemplo, estos son millones de bolívares, ¿ok? Entonces, en el año 1993, el valor agregado petrolero bruto era 913, tenían una compra de insumos de 122, de manera que el valor agregado total del sector petrolero era 791. En el caso del no petrolero, que son todas estas que están aquí, el valor total era 8.725, pero tenemos que restar las compras de insumos. Fíjense que todas tienen compras de insumos. Es imposible que una empresa no tenga compras de insumos y eso me da el PIB, ¿ok? Por supuesto, la suma del PIB petrolero y no PIB petrolero me da el PIB total. Con este PIB yo sí puedo ver la estructura de las empresas. Entonces, esto ha cambiado mucho al día de hoy. Por ejemplo, el servicio del gobierno, que era una actividad bastante marginal aquí, producto del todo el cambio político que ha tenido la economía venezolana, ahorita tiene un peso alrededor del 15, del 17%, creo que es la última estructura que recuerdo, la puedo mostrar en el jueves que viene. En el caso de la industria que tenía un peso de 17,6%, esto ha caído dramáticamente por todo el retroceso que hay en el sector privado. Ya la parte de la agricultura ni siquiera aparece porque se ha perdido la capacidad de recopilar de forma fehaciente la información. Y entonces, bueno, esa estructura se las puedo enseñar la semana que viene, ¿sí? Pero repito, aquí lo que más me interesa es que entiendan el concepto de valor agregado. ¿Preguntas? Entonces ya saben que cuando hablemos de PIB, hablamos de valor total de la producción de bienes finales. Por eso es que se dice bienes finales, porque son el bien que finalmente produce cada una de estas empresas. ¿Ok? Profe, o sea, el enfoque de la producción es la suma de los valores agregados. De los valores agregados, ¿de qué? De la producción de bienes y servicios. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, si no hay preguntas, pasemos al enfoque de la demanda, que ya deberíamos tener ya una idea concebida de lo que es el PIB por el lado de la demanda. Aprovechamos para afianzarlo por última vez. Cuando yo pregunte los componentes de la demanda agregada, casi que en coro me tienen que decir, profe, los componentes de la demanda agregada son consumo, gasto, inversión, exportaciones e importaciones, ¿ok? El gasto de consumo, ¿qué es? Es el gasto de la familia en bienes y servicios. El gasto del gobierno, ¿qué es? Corresponde a las remuneraciones de los empleados públicos y a las compras de bienes y servicios. Es decir, corresponde a la actividad o al gasto que hace el gobierno por su actividad de bienes colectivos. Cuando entremos esta I aquí, ya a nadie se le ocurre asociar esta I con ingresos, sino que la asocian con inversión. Y me dicen que corresponde al gasto de las empresas en comprar maquinaria y equipo, ¿ok? Esto corresponde a la infraestructura, a las viviendas. Los inventarios forman parte de la inversión. En líneas generales es el gasto que hacen las empresas para mantener o aumentar su capacidad productiva. Porque aquí está la palabra mantener, porque las maquinarias tienen una vida útil. Y entonces las empresas tienen que hacer un apartado que se llama depreciación y con eso reponen la maquinaria cuando se agota su vida útil. Por eso es que esta inversión que está aquí está en términos brutos. Incluye la depreciación y además incluye los inventarios. En el caso de las exportaciones netas, que serían las exportaciones menos las importaciones, estamos hablando que X son las ventas de bienes y servicios a otros países, que obviamente hace la economía local, y las importaciones son la compra de bienes y servicios que nuestros
hogares, el gobierno o las empresas compran a otros países, ¿ok? Aquí vamos a acomodarlo de una vez. Que esas son las cositas que uno dice que va a acomodar después. Déjenme que esto se avise. Repito, a más nadie se le olvidan los componentes de la demanda agregada. ¿Me lo juran que no se les van a olvidar los componentes de la demanda agregada ahora sí más nunca? Ya va que me salí de la presentación, no era mi objetivo. Vamos a compartir otra vez. No, una promesa seria, quiero promesas serias, ¿ok? Entonces, a venta de bienes y servicios menos la compra de bienes y servicios que los servicios, vamos a ponerle aquí, provenientes de otros países, porque es que el gobierno puede comprar bienes importados, las empresas compran bienes de capital importado, entonces eso hay que tenerlo allí. Entonces, bueno, veamos como siempre un ejemplo, porque un ejemplo siempre es la mejor forma de captar la información. Fíjense, este ejemplo aparece en el libro de Mankin, nunca sé cómo se pronuncia bien, y entonces son datos reales de la economía estadounidense para el año 2010. Entonces, fíjense, el consumo en Estados Unidos es 10.246, la inversión 1.795, el gasto del gobierno 3.003, estos son millones de dólares, las exportaciones 1.840 y las importaciones 2.357. De manera que si yo quiero calcular el PIB por el lado de la demanda, sumo consumo, gasto, inversión y exportaciones y resto las importaciones. Eso me da un PIB de 14.527. Como saben, para el año 2020, Estados Unidos ha duplicado este PIB. ¿Ok? Entonces, estas variables, si recuerdan, son importantísimas porque el movimiento del consumo de la inversión va a generar la dinámica por el lado de la demanda que va a hacer que incrementen las ventas y esas ventas hagan que los empresarios quieran producir más bienes y servicios. ¿Okay? Es muy importante entender en cualquier economía cómo es su estructura de la demanda agregada. ¿Qué se hace en la vida real? En el caso de los hogares se recopila en la encuesta hogares información de los gastos en bienes y servicios. En el caso de la inversión se le pregunta a las empresas. En el caso del gobierno se utilizan las finanzas públicas y en el caso de las export-import o la información de comercio exterior se le pregunta a la fuente que lleve el registro de las aduanas, que en el caso de Venezuela es el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En el caso de Estados Unidos, todo esto lo recoge el Instituto de Investigaciones de Investigaciones allá de Estados Unidos. Ok, entonces fíjense, ¿qué nos dice esta información? Si yo busco la participación de cada uno de estos componentes en el total, puedo sacar conclusiones como la siguiente. El consumo representa el 70,5% del PIB, o sea que cualquier crecimiento del consumo va a ser un tremendo estímulo para la economía. No solamente para la economía estadounidense, como esta es una economía que compra muchos bienes a otros países, la dinámica del consumo en Estados Unidos genera la dinámica de crecimiento mundial o influye, mejor dicho, de forma considerable sobre la dinámica de crecimiento económico mundial. ¿Okay? Hay otras economías que pueden tener un peso del consumo entre el PIB. ¿Cómo calculo el peso? 10.246 entre 14.527 por 100. ¿Sí? Lo que estoy viendo es cuánto representa este monto dentro de este monto. Hay otras economías donde eso puede estar en 50, 60%. En el caso de Venezuela está en 60, 55, ¿ok? Eso puede variar de un año con respecto a otro. En el caso del gobierno, fíjense que representa, repito, si yo divido
el gasto del gobierno, que es 1.795, entre 14.527 y lo multiplico por 100, me da 20,7%. Quiere decir que este es el gasto del gobierno y nos explica el profesor Mankiw que un tercio de este gasto del PIB de Estados Unidos, que recuerden que es el PIB más grande del planeta, un tercio es para gastos de defensa. Como ustedes saben, Estados Unidos tiene una gran cantidad de armamento militar y los gastos militares forman parte del gasto del gobierno, ¿ok? En el caso entonces del consumo total, es decir, si yo sumo el consumo del gobierno más el consumo de los hogares más el consumo del gobierno, me da un consumo total de 91,2%. ¿Okay? En el caso de las inversión, la inversión es el 12,4%. Este es un porcentaje que está bien para una economía que ya es bastante industrializada, ¿ok? Altamente industrializada, pero por ejemplo para unas economías que estén en lo que llamaban proceso de desarrollo o que sean economías emergentes, obviamente se necesita que la inversión sea un componente mucho mayor. Recuérdense que la inversión es esa compra de maquinaria y equipos que va a alimentar al stock de capital y va a permitir ampliar la capacidad de producción de bienes y servicios en el futuro. Es la inversión la clave para ir desplazando la función de producción, para ir siendo capaz de producir más bienes y servicios año tras año, es decir, lograr el aumento del PIB potencial. Finalmente, en el caso de Estados Unidos, como pueden apreciar, las exportaciones son menores que las importaciones, es decir, que la balanza comercial de Estados Unidos es deficitaria. Tenían para este año 2010 un déficit comercial de 517 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, toda esta información es valiosísima. ¿Ok? Obviamente, fíjense que lo que está ocurriendo aquí es que el ingreso de Estados Unidos es menor que el gasto y por eso se refleja, o sea, la absorción es mayor que el gasto y eso se refleja en un déficit con el resto del mundo. ¿Ok? Entonces, no voy a adelantar nada más por allí porque necesito explicar algunas otras cosas para seguir dando información, pero repito, este es el enfoque de la demanda. Preguntas. Por supuesto, van a tener que calcular el PIB por el lado del ingreso, por el lado de la demanda o por el lado de la producción, tanto en la tarea 2 como en el tanto en la tarea 1 como en el parcial. Así que, por favor, hoy mismo monto este ejercicio y vamos a, ¿cómo se llama? Ir cuadrando la información. Me interesa saber si el lunes a las 5 de la tarde tenía algo de posibilidad de ganar. ¿Cómo va el sondeo? Pareciera que el B no ganó. De todas maneras sigan votando. Bueno, veo algunos B. Por favor, jóvenes, sigan votando de manera que yo haga una revisión final. Veo bastantes B, así que los que estén interesados que él gane el B, sigan votando para que podamos, ¿cómo se llama? Saber si tenemos clase hoy a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Está bien, profe. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Repito, tienen que votar para saber cuál alternativa es la que va a ganar, porque la que tenga mayor, aquí hay que hacerlo por mayoría, no queda más remedio que lo que pueda la mayoría. Nunca va a ser posible que estemos todos de acuerdo en un día. Yo siempre grabo esas preparadurías para que la persona que lamentablemente no pueda asistir pueda ver la grabación y por supuesto quedo absolutamente a la orden para explicar
lo que no entienda. Lo que tienes que mandarme un mensaje por WhatsApp, decirme qué es lo que no entiende y repito, con muchísimo gusto, yo le voy a aclarar las dudas que tenga. Necesitamos vernos esta semana, necesitamos vernos la semana que viene y necesitamos vernos la semana de arriba. La semana de arriba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del parcial, así que ese sí debería ser lunes o martes como tarde, para hablar del parcial de manera que estén bien preparaditos para el parcial que es el 11 de noviembre. ¿Estamos claros? Sí, profe. Y el parcial sería a la hora de clase, ¿verdad? Sí, claro. El jueves yo dejo esas 3 horas, el parcial no dura 3 horas, el parcial dura muy probablemente, no sé, 1 hora y media o 1 hora 20, pero yo dejo las 3 horas para que puedan ingresar, ingresan a lo largo de esas 3 horas de clase y entonces, obviamente, todas las preguntas tenemos que haberlas aclarado antes de ese parcial. Entonces yo lo que hago es que mando un ejercicio, mando modelo de preguntas, ustedes estudian el fin de semana, tienen que empezar a estudiar de ahorita, pero terminan de afinar la cosa el fin de semana y si tienen dudas las aclaramos en esa clase previa al parcial. Es una clase preparatoria para el parcial. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el jueves otra vez a las 7 de la mañana. Muchas gracias por haberme acompañado y me gusta que la concurrencia estuvo buena. Feliz día, jóvenes. Gracias, profe, para usted también. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. A la orden, chao.